Canciller, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de la Cancillería, de esta oficina tan importante para nuestro país, y bienvenido a Puerta Abierta. Muchas gracias, bienvenido acá a la Cancillería. Aquí es donde se gesta, en este edificio, se gesta muchas decisiones de las políticas del Estado plurinacional para el mundo. Y además también acá este edificio guarda recuerdos invaluables de nuestra historia. Canciller, me gustaría que nos cuente acerca de los dos tipos de diplomacia que se ejercen y que también nacen en este edificio, en la Cancillería. Desde el año 2006 tenemos una característica distinta del servicio exterior. Uno es la diplomacia tradicional, la diplomacia que se conoce convencional. El mundo se maneja en el sentido occidental, pero nosotros, como una cosmovisión distinta de nuestros pueblos que se ha constitucionalizado, hemos generado una nueva diplomacia. En realidad hemos retomado una diplomacia, la diplomacia de los pueblos, la diplomacia de los pueblos por la vida, que es muy distinto. No solamente es la diplomacia común, convencional, sino es el diálogo de las organizaciones, diálogo de las naciones indígenas originarias, diálogo de pueblo a pueblo. Canciller, es importante que nosotros también entendamos que a partir de este nuevo gobierno encabezado por Evo Morales, la visión desde la Cancillería y desde el Servicio Exterior también ha cambiado. También las políticas exteriores han sido modificadas. ¿Qué podemos decir al respecto? El Estado plurinacional emerge, visibiliza en primer término, pero también incorpora la cosmovisión ancestral. Y la cosmovisión ancestral tiene una característica, que es la cultura de la vida. No solamente es la cultura de lo humano, que es la característica del pensamiento occidental. Si vemos todos los referentes, los libros de Occidente, solamente se basa en el ser humano, como centro del mundo y de la vida. En cambio, para los pueblos indígenas originarios, no solamente es el ser humano es una parte nada más. Como decimos, somos hijos de la Madre Tierra, por lo tanto hay una premisa de cuidar la vida, porque la vida es un tejido sagrado. Por lo tanto, esta cosmovisión permea en el accionar de las políticas públicas del Estado plurinacional. Por ejemplo, el vivir bien, los derechos de la Madre Tierra. Es decir, empiezan a crear un pluralismo muy importante para generar una nueva tipo de convergencia en las políticas públicas de Bolivia. Canciller, pasemos para seguir conociendo las instalaciones. Canciller, el gobierno de Bolivia, específicamente en lo que refieren a los temas internacionales y en búsqueda de justicia, se ha basado principalmente en el tema marítimo por la vía diplomática. Se ha intentado en diversas oportunidades ir por la vía del diálogo también con Chile. Al no haber una respuesta, se ha acudido a organismos internacionales como la Corte Internacional de Justicia de La Haya. ¿Cuál ha sido el logro que Bolivia ha obtenido al acercarse a un organismo internacional de esta talla? Bolivia siempre ha mantenido una constancia para resolver el tema marítimo en todas las partes. Si nosotros revisamos documentalmente los hechos históricos, ahí es evidente cómo Bolivia siempre ha propuesto el diálogo, ha exigido el diálogo, porque hay un compromiso unilateral de Chile de resolver el acceso al Océano Pacífico. Y en ese contexto, al principio, Chile objeta y la Corte Internacional de La Haya se declara competente. Esa es una primera victoria internacional muy importante para Bolivia. Yo tengo acá el original de lo que es la declaración de competencia de la Corte Internacional de La Haya. Esto demuestra que nuestros argumentos son válidos. Bolivia ha enfocado ante la Corte Internacional de La Haya con argumentos jurídicos, técnicos e históricos. Un documento que sin duda se convierte en una esperanza para los bolivianos. Definitivamente, porque este documento que ha sido emanada por la Corte Internacional de La Haya nos está dando la razón. Esa razón está basada en hechos verídicos. Nosotros tenemos una revisión minuciosa de la historia,
un trabajo minucioso técnico, jurídico, especialmente con nuestros abogados nacionales e internacionales. Los expertos han enfocado bien y en ese contexto, revisando la Corte Internacional de la Haya, al declararse competente, ya está dándole el derecho a Bolivia de que sí o sí se tiene que resolver. Nosotros tenemos la certeza de que tenemos fundamentos históricos válidos. Estamos nosotros haciendo un trabajo técnico para ver cómo y cuánto se ha perdido económicamente, cuánto ha afectado el no tener el acceso directo al Océano Pacífico, porque el compromiso del Tratado de 1904 de Chile es el compromiso de que la carga tenga un recorrido libre. Un estudio de la ALADI nos dice lo siguiente, que por cada día de paro perdemos por cada camión $2.500 y pasan 450 movilidades. Es decir, al día perdemos como más de 1,5 millones. Y en el último paro que ellos han tenido a través de la aduana ha sido cerca de 30 días. Tenemos varios argumentos que nos validan ante la Corte Internacional de la Haya u otros espacios en el cual tenemos que demostrar que esto tiene que ser resuelto. Canciller, Chile en un principio se negaba a que sea el camino correcto acudir a la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Sin embargo, hace poco ellos se presentan por el tema de las aguas del Silala ante este mismo organismo internacional. ¿Qué lectura tiene esto? ¿Qué mensaje y qué tan propositivo puede ser para nuestro país? Cuando nosotros presentamos la demanda marítima, ellos dicen es incompetente. Cuando la Corte Internacional de la Haya dice es competente. Bueno, ahí nos da una primera victoria internacional. Y cuando ellos presentan la demanda contra Bolivia sobre el tema Silala, reconocen también que es el espacio en el cual se tiene que resolver estos temas pendientes para Bolivia. En ese contexto, ellos mismos, con el paso que dan de iniciar una demanda por el tema Silala contra Bolivia, están reconociendo la plenitud de la competencia de la Corte Internacional de la Haya. Por lo tanto, estamos en el camino correcto. Ese es el espacio que el derecho internacional ha generado para resolver, en este caso, el tema marítimo y el tema Silala. Canciller, continuamos para hablar acerca de los logros internacionales. Ha logrado en estos últimos 11 años logros importantes a nivel internacional y hablando específicamente de la ONU, ha logrado presidir el Consejo de Seguridad, ha también logrado que se reconozca el Acullicu, que se reconozca el Amazúa, Mayulia, Maquella. ¿Cómo podríamos nosotros entonces calificar el papel que está viviendo Bolivia en estos últimos años en organismos internacionales? Antes de presidente Evo Morales había una diplomacia sumisa, una diplomacia que estaba bajo la hegemonía mundial, ¿no? Que no tenía ninguna propuesta, solamente seguía los mandatos de los poderes unipolares del mundo. Pero con la presencia del presidente Morales y el proceso de cambio, cambia una diplomacia totalmente diferente, la diplomacia de los pueblos por la vida. Es una diplomacia digna, es una diplomacia que seguimos solamente nuestros propios lineamientos. Los lineamientos que el Estado plurinacional de Bolivia toma a través de la nueva Constitución Política del Estado es la cosmovisión ancestral, es nuestra propia cosmovisión. Y en ese contexto, todas las propuestas hechas en las Naciones Unidas emergen de esta cosmovisión. Por ejemplo, los derechos de la madre tierra. Hasta ahora nadie en el mundo se había preguntado, más allá de los derechos humanos, ¿qué otros derechos más existen? Por lo tanto, va más allá de lo humano. Es decir, para preservar la vida. Y eso emerge de una forma de concebir el mundo y la vida. Y en ese contexto es todo una propuesta antigua y nueva. Antigua porque emerge de la cosmovisión ancestral. Nueva porque Occidente no lo había tomado en cuenta, nunca lo toma en cuenta. Por ejemplo, el agua como derecho humano. Significa que el agua no se debe vender. No se puede comerciar con algo tan importante y tan vital. Si el agua se vende, pues entonces la vida dependería de cuánto dinero tiene cada uno, ¿no? Y la propuesta del paradigma del vivir bien es retornar al equilibrio que significa recuperar la identidad, recuperar la vida, el equilibrio y la relación con la madre tierra,
el equilibrio con la vida. Por lo tanto, Bolivia, a través de la experiencia ancestral, generacional de los pueblos ancestrales, de las naciones ancestrales, empieza a poner en la mesa de debate, y hoy son mecanismos de declaraciones de las Naciones Unidas, de instrumentos, como por ejemplo el Amazúa, Mayuya, Maquella, empieza a visibilizar y a poner la cosmovisión y el paradigma ancestral como una respuesta a la crisis global. Canciller, no solamente Bolivia ha sido un digno representante o ha hecho escuchar su voz a nivel internacional, también nuestro país ha sido escenario de grandes encuentros de varios mandatarios y de autoridades a nivel internacional. Es el caso de la reciente cumbre por un mundo sin muros y también de la cumbre del G77 más China. Bolivia ha sido sede de varias cumbres, formales, oficiales, como por ejemplo el G77 más China, que pues ha sido un encuentro muy importante con las características propias de Bolivia, no solamente en la parte protocolar, sino en las propuestas de los lineamientos para resolver temas importantes multilaterales. Pero también hemos tenido eventos como Tiquipaya 1, Tiquipaya 2, que son ahora mundialmente referentes para cualquier decisión para empezar a tener perspectivas del cuidado de la vida. En ese contexto, Tiquipaya 1, Tiquipaya 2 ha sido referente para lo que es los derechos de la madre tierra. Y ahora hemos tenido recientemente una conferencia mundial sobre algo importante y fundamental, la ciudadanía universal. Pero lamentablemente la visión colonial ha criminalizado la migración. Tratar de decir de que la migración latina es una migración no aceptable y han empezado a generar muros. Y además los muros jurídicos. Bolivia en eso está muy claro, planteamos de que la migración tiene varios factores, seguramente ahora la crisis climática generará también otro tipo de migraciones, tal vez la falta de agua generará otro tipo de migraciones. Lo que sí tenemos que resolver es que a través de la ciudadanía universal podamos integrarnos, resolver estos temas que son reales y que existen. Canciller, ya para finalizar, a lo largo de toda nuestra conversación, usted nos ha ido hablando sobre la importancia de nuestro contacto y nuestro respeto hacia la madre tierra, hacia la cosmovisión andina, hacia nuestras costumbres, hacia nuestras raíces. Y usted es un claro ejemplo de una persona que vive en armonía con todos los componentes espirituales que existen en nuestro país. Parte de ello está también en su oficina. Me gustaría que nos cuente un poco acerca de cómo eso puede impulsar o fortalecer también su trabajo en esta cartera de Estado. Cada ser humano tiene una fe y muchos han optado por distintas fees. Nosotros seguimos la espiritualidad ancestral indígena originaria, esa espiritualidad que no tiene una jerarquía, sino tiene una fe de una concepción de vida. Yo aquí en mi oficina tengo mis illas. Illas son piedras, ¿no? Y además están los textiles que mi abuela hizo para mí. Entonces yo los guardo con la coca, porque la sangre que fluye en nuestro cuerpo no solamente es algo físico, es experiencia generacional, está en nosotros, toda la historia está en nosotros. Y siempre me detengo en las mañanas para preguntarme primero y acudir a esa fuerza ancestral y poder resolver, ya no solamente en un sentido individual, sino qué puede beneficiar y qué va a beneficiar a Bolivia. La cultura de la vida integra, la cultura de la vida cuida a todos. Hay un principio de esta espiritualidad que a mí me acompaña permanentemente y dice, ¿no?, que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengan todo lo necesario y que a nadie le falte nada. Canciller, agradecerle por habernos abierto las puertas de su vida, de su trabajo, de las responsabilidades y también por contarnos los logros importantes que ha alcanzado nuestro país. Muchas gracias y recordarnos que estamos viviendo los mejores momentos de nuestra historia. Hoy la Bolivia que está caminando es una Bolivia distinta, sonríe y se ve al espejo y se siente digno. Recupera los valores ancestrales y con ellos vamos a proyectar la esperanza de Bolivia.